Bienvenidos. Somos Red Down México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito, como Red Down México, es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Red Down México. Esperamos se encuentren siempre muy bien y después de este podcast o desde este episodio, mejor. Esta semana vamos a hablar sobre inclusión en la escuela, que es un tema importantísimo que mucha gente nos ha pedido porque también mucha gente desconoce al respecto, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre esto y quien nos acompaña esta vez es Adriana Pérez. Adri es licenciada en preescolar, después hizo una maestría en educación especial, que eso pues ya la prepara para la vida, y no solo se quedó ahí, sino que fundó The Click, que es un centro de acompañamiento terapéutico y pedagógico que da muchísimas herramientas para todas las personas que tenemos algún contacto con alguna persona con discapacidad intelectual en inclusión laboral y social, o sea, también educativo, ¿no? Entonces, qué mejor. Bienvenida, Adri, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Ale, muy contenta de estar con ustedes. Quiero mucho a Red Down. Creo mucho en la misión de crear puentes y hacer comunidad. Creo que es lo Sí, que nos saca adelante como personas, como familias, como profesionistas y como país. exacto, como sociedad, ¿no? O sea, basiquísimo. Ay, pues qué padre tenerte aquí, Adri. Oye, me encantaría que nos platicaras un poquito antes de empezar con la plática, ¿por qué te metiste tanto a este mundo de inclusión? ¿Qué fue lo que te llamó? Por Rito. Rito era mi vecino con parálisis cerebral. Yo soy de Chihuahua, de un pueblo de la Sierra de Chihuahua. Ajá. En mi pueblo, cuando yo estaba estudiando la licenciatura en preescolar, no había escuelas de educación especial, te estoy hablando de los noventas, y Rito estaba en su silla de ruedas y me veía y se desbarataba de emoción y yo veía Mm, tanta inteligencia y decía, estaba claro, encerrado en su cuerpo, ¿no? claro. Entonces yo decía, ¿cómo le ayudo? Y empecé así, ensayo y error, a hacer lo que yo hacía con mis alumnos de preescolar y luego a aprender para enseñarle cómo aprender a leer, cómo comunicarse, pues ir con los que sabían. Me contacté con maestros de un CAM, de un centro de atención múltiple y con una terapeuta de aquí de la Ciudad de México, que era la terapeuta de un amigo de mi marido que estudiaba en la Ibero en ese momento. Ajá. Con ella empecé a aprender con Ay, Irma, qué padre. terapeuta física, y así, y Rito me llevó de la mano, luego hicimos un censo, había 45 chicos con discapacidad sin escuela, encerrados en sus casas, y Sí. creamos el primer centro de atención múltiple, otra colega y yo en Ay, equipo. padrísimo. Y así, entonces busqué dónde estudiar la maestría y busqué hacer diplomados y me fue llevando a la lectura y escritura, que es mi pasión como Sí, herramienta, sí. y, y a crear de clic para aprender junto con otros las mejores Ay, qué metodologías. bonito. Y qué bonito conocer gente tan proactiva. O sea, que eso es lo que necesitamos también mucho en México, ¿no? Sí, sí, Y sí. justo ahorita que mencionabas esto de, bueno, en los noventas no había ese tipo de educación y la gente con discapacidad intelectual es como si no tuviera derecho a la educación, ¿no? O sea, como que se quedaban en la casa y eso funcionaba para la sociedad en algún punto y ya, estaba bien visto, o sea, como que no había ni siquiera un, oye, no, esa señora lo está haciendo muy mal, nada más lo tiene encerrado, ¿sabes? O sea, como que no había esa conciencia. ¿Tú cómo, desde cuándo crees que se habla sobre educación en personas con discapacidad intelectual? Mira, es que en las ciudades pues sí se habla, ¿qué te diré? A partir de los ochentas ya había escuelas de educación especial, no Ok, sé, no tengo la fecha clara, pero sí pero había, por ahí, de los ajá, y ochentas. empezaron muchas escuelas privadas
de asociaciones religiosas a crear la escuela Mm, para personas sordas, para los ciegos, para, ¿no? Así. ujú, ujú. O por el gobierno, pero como educación especial aparte. En los pueblos no, o sea, yo te puedo decir que Claro, de niña en la primaria tenía un sí, compañero que tenía dos hermanos con discapacidad intelectual, síndrome de Down, que era ir a verlos asomarse por la ventana de pasar a la escuela y eran los mongolitos que nos asustaban, era claro, horrible, pero era claro. como si fuéramos a ver a un circo, un Una feria, exacto. muy feo. Y así sigue sucediendo en Sí, distintos pueblos. Entonces, sí. yo creo que se empieza a hablar de derechos de las personas con discapacidad, donde entra el derecho a la educación. Ujú. Primero, a partir del movimiento de las personas con discapacidad motriz en Estados Unidos. Sí, 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 Hay, sí, sí. hay todo un documental muy padre en Padrísimo Netflix, Netflix, sí. ajá, de los campamentos de verano que hacían, ¿no? Es, Sí. Sí, que se esa plantan afuera de la Secretaría de Salud diciendo, oye, yo también tengo derecho a mi salud. O sea, qué cosa tan básica. lo básico, sí, o a Sí, pertenecer, a ser sí, visto, ¿no? A dejar de ser sí. visto como un ser humano descompuesto, sino Exacto. totalmente, o sea, pasamos del término deficiencia mental, bueno, Ajá. retardados, mongólicos, Retardados. mental, Ajá, a ajá. decir persona con discapacidad, primero persona, a la Convención de los Derechos de Exacto. las Personas con Discapacidad ratificada por todos los países, ¿no? Entonces, Sí, creo que ha sido paulatino, sin embargo, eso aún necesita permear en claro. la vida cotidiana. Ayer mismo me decía, fui a un concierto de una fundación que recaudó fondos para trabajar con comunidades rurales en Ujú, inclusión ujú. rural, educativa, etcétera, Fundación Sí. Ramón Lucas, y me decía una de las personas que estaba asistiendo al concierto, oye, es que yo tenía un compañero en la universidad que fuimos amigos 8 años y nunca me dijo que tenía una hermana con síndrome de Down, le daba pena. Ay, no. Me di cuenta 8 años después porque fui a su casa y la vi en un cumpleaños, o sea, yo, Imagínate. que no la escondían, pero no la presumían. Sí, no, y no nos vayamos lejos. O sea, a ver, en los setentas, ochentas, las personas con síndrome de Down o con algún otro tipo de discapacidad, pero menciono mucho el síndrome de Down porque es algo que te das cuenta al nacimiento, ¿no? O sea, hay muchas otras discapacidades que tal vez fenotípicamente no se notan tanto y ellos, bueno, o sea, les decían a los papás se va a morir. Máximo va a durar por ahí de la infancia y pues se va a morir. Entonces, sí, claro que desde ahí estamos ahí luchando, pero bueno, han habido muchos avances y vamos para allá, pero por qué tú crees que es tan importante y por qué es un derecho fundamental del ser humano la educación? O sea, ¿por qué es tan importante tener educación como persona, como ser humano? Porque crecemos en una familia, llegamos al mundo a través de una familia, sin embargo, es en la escuela donde se da realmente la inclusión. O sea, la familia sí te pueden querer mucho y los abuelitos y los tíos y todo. Si no va un niño a la escuela, se queda encerrado en un núcleo muy pequeñito. Claro, Entonces, la escuela es el laboratorio social donde sí. aprendemos a ser comunidad, donde aprendemos a sentirnos valiosos, donde pertenecemos, donde Ujú. creamos una identidad como aprendices, como diferentes, como diversos y valiosos al mismo tiempo, donde nos Sí, comparamos, donde decimos quién soy, a qué vine claro, aquí, para qué soy claro. bueno, qué se me dificulta, quién me ayuda. Ajá. ¿Qué ¿A tipo de quién relaciones establezco? Ajá, sí. Aprendo a tolerar la frustración, a respetar roles. O sea, la escuela es un laboratorio social básico para cualquier persona. Entonces, si un niño o una niña con síndrome de Down no puede ir a la escuela, se empobrece tremendo su vida. Claro, claro. Cuando me dicen, no, no, es que no aprende lo que necesita, lleva 3 años y no ha aprendido a leer, bueno.
igual no es el método adecuado, hay que buscar que tenga el método adecuado, pero está aprendiendo mucho más que a leer y escribir en la escuela. Exacto, exacto, porque también, claro que en la consulta, o sea, en la consulta que llegan las mamás y te dicen, no, pero es que yo le doy las clases. No, Y bueno, le estás dando una parte de la que necesita, una parte muy chiquita, pero en la escuela aprendemos todo, ¿no? Aprendes justo cómo socializar, qué tanto acercarte a cierto tipo de personas, qué tanto no, eh, no sé, a dar tu primer beso, o sea, como hay un millón de cosas que aprendes en la escuela. a compartir el lunch, a respetar el Así, lunch, así a, es. a no meterte en la fila para comprar, no Exacto, te toca, exacto, a exacto. respetarle el lápiz y el color del compañerito, a guardar las cosas en tu mochila, a no dejar tirado el Sí, suéter, a un sí, montón de cosas. Las mamás que en pandemia hicimos un grupito de mamás sí, asesoradas de CLIC para trabajar en casa, que ajá, sabes que no puede aprender nada en la pantalla. O sea, ok, vamos a asesorarlas para que ustedes, pero claro. es algo excepcional, porque en cuanto se acabe el aprende en casa, hay que volver a... Otra vez, claro, Y hay que sí, volver por todo esto que estamos platicando. Y porque un niño con discapacidad en un aula es una enorme ventana de oportunidad para este laboratorio social, donde sí, aprendemos que no está enfermo, que es exitoso porque sabe más allá de lo que puede hablar, por ejemplo, exacto, que es ajá, exitoso porque puede, ya se puede quitar y poner solo el suéter o la chamarra, porque puede seguir una instrucción de 3 pasos, porque reparte materiales, porque ya se autorregula y ya no grita, ni muerde, ni pega. Es ujú. decir, un montón de cosas que aprendemos en la escuela. Sí, sí, y es de ambas vías, ¿no? O sea, como las personas con discapacidad, claro que aprenden, pero también las personas que estén ahí a su alrededor que no tengan una discapacidad intelectual, también están aprendiendo cómo interactuar con una persona con discapacidad intelectual, que es el día a día de nuestra sociedad. O sea, eso es algo que es inherente a la condición humana, ¿no? Es una de las vertientes de la condición humana. Entonces, claro que tenemos que aprender a convivir. Y fíjate que la riqueza que nos da a nosotros, que no tenemos discapacidad, tener cuando somos niños un compañerito en la escuela, cuando somos adultos un vecino o un conocido o un compañero de trabajo, ¿no? Sí, sí, Es que nosotros somos espejos unos de otros. claro. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, en Pedro, mi vecino. Tiene Ajá. 60 años, tiene síndrome de Down. Y este, ¿60? 60. ¡Ay, qué padre! Él me enseña a mí que yo voy para allá, que yo también tengo esa discapacidad, aunque no se ve, ¿no? De Claro. decir, pues también voy, o sea, no me gusta, pero también voy a tener problemas para caminar, ¿no? No a los 60, pero estoy haciendo de a Está haciendo poco. ejercicio para que no. Exacto. Y Ajá. sabes, me enseña sobre todo, tiene su media lengua porque pues él, imagínate, 60 años le tocó ir a una escuela especial y sus papás ya murieron. Es el hermano de los sastres de aquí de mi colonia. O Ok. sea, por eso lo conocí, porque yo allí llevo a arreglar mis cosas de ropa con sus hermanos. Sí, sí. Y ahí lo veía medio barriendo, pero tiene tanta alegría de vivir y yo Ay, digo, qué hermoso. es como Pedro, caray, o Sí, sea, disfruta, le va a la América, entonces siempre se está feliz de que va disfruta tanto platicar, disfruta pasear al perro, disfruta vivir, sí, me sí. Las recuerda la pequeñeces de la importancia vida de diaria. vivir el momento presente. Claro. Pues, ¿qué le importa si va a tener o no va a tener dinero mañana? Pues ni se lo pregunta. Qué Pero la delicia. verdad es que es un filósofo de la vida porque me Sí, enseña que ni yo sé, ni sé si voy a estar viva. exacto. Que los niños aprendan desde pequeños a disfrutar el momento presente, se los va a enseñar un compañerito con discapacidad.
Así es, que les enseña a ser empáticos, a ser humanos, a reconocer que también necesitan ayuda y está bien recibirla y pedirla. así es, Y no es ni más ni menos que tú, es diferente. exacto. Que eso es algo que nos cuesta mucho trabajo a muchas personas, ¿no? Me incluyo en esa lista. Oye, y o sea, ahorita platicando un poquito más sobre esto de personas con discapacidad, sin discapacidad intelectual, ¿qué es una inclusión? O sea, ¿qué es una educación inclusiva y cómo se debería de ver? Porque a veces creemos que estamos viendo educación inclusiva, pero tal vez no lo es. Creo que tenemos que aceptar que es un proceso y no una meta. O sea, se va construyendo de a poco. Ok. Es un camino. Venimos de hablar de integración educativa. A mí me Ujú. tocó trabajar en un grupo integrado en la SEP. Ahí llegaban todos los que no habían aprendido a leer desde primero a sexto. Luego de integración educativa de un grupo dentro de una escuela empezamos a hablar de inclusión educativa. Ujú. Llegaban al salón y les hacías ajustes al programa. Si no sabían leer, les ponías pictogramas o imágenes para que entendieran de qué estamos trabajando y hablando. Ajustabas el libro de texto, o sea, sigue usando. Sí. Ajustas el libro, ajustas el cuaderno, ajustas los materiales. Y hoy hablamos de educación inclusiva. Y Ujú. en educación inclusiva caben todos. Una verdadera educación inclusiva se basa en el respeto a la diversidad Sí, y en el planear desde el inicio una lección, una actividad para todos, para el que aprende haciendo dibujos, para el que aprende hablando, para el que claro. aprende moviéndose. Entonces hablamos de diseño universal para el aprendizaje y ahí entran los tímidos, los que son muy listos en matemáticas, los que Sí. tienen síndrome de Down. Eso, o sea, Los que diseñar. tienen déficit de atención, los que tienen autismo, claro. El que se lo aporrean en la casa y es muy agresivo y entonces Sí, yo entiendo que le gritan y él llega a gritar, ¿no? Y yo sí, maestra. Y nosotros trabajamos mucho este taller en The Click porque creemos que una educación inclusiva necesita forzosamente partir de la diversidad y no de la discapacidad. exacto. Exacto. Eso que estás diciendo, Adri, me parece algo tan poderoso porque para las personas que nos escuchen, que se dediquen a educación, si tú eres un buen educador, y esto lo he aprendido gracias a mi madre, que va a escuchar este episodio, ella también es maestra, también ha hecho maestría en educación, doctorado, etcétera. Y siempre hacia donde va la educación es entender que tú le estás educando a una persona y esa persona es única e irrepetible y tiene un mundo en el cerebro que tú no vas a entender, que no lo estás viviendo y sin embargo tienes que ver cómo el mundo de conocimiento que le estás tratando de decir, de impartir, va a llegar a su mente. Y eso aplica para cualquier persona. No estás haciendo algo especial porque tenga discapacidad intelectual. Es Exacto. solamente entender a la persona como un individuo. Es poner a los niños al centro Exacto. y no al programa No al curricular, programa, ni al profesor, ni su ego. ¿no? Exacto. Entonces, cuando pones niños al centro, no puedes poner niños iguales. Sí, No hay niños iguales. Entonces, rompes con el paradigma de que yo enseño lo mismo para todos. Vas flexibilizando tu pensamiento como docente, como sí, director, como maestro de apoyo, etcétera, para decir, a ver, voy a trabajar las fracciones, porque pues a la escuela tenemos que cumplir un programa. ¿Cómo las va a entender Juanito con síndrome de Down? Pues con una naranja que la parto a la mitad y el aprendizaje esperado para Juanito es el término mitad, ujú, pues partes de un todo, la naranja. Y voy a trabajar fracciones con este otro grupito de niños que los números de fracciones aún no le dicen nada. Entonces voy a hacerlo con la noción de reparto y les voy a decir, está esta pizza,
en cartón y la van a repartir entre 6 personas y a cada quien le toca una parte de 6. Ujú. Y voy a trabajarlo con los que ya entienden eso y solo necesitan ver el algoritmo de un sexto más un sexto igual a 2 sextos y 6 sextos es igual a un entero. Entonces voy flexibilizando para hacer de forma activa en la dinámica, en la secuencia dinámica de mi segmento curricular fracciones, Ujú. haya naranjas para partir, haya pizzas en cartón y haya el libro de texto de desafío matemáticas donde están los problemas ya escritos y todos participen en esa Claro, dinámica. claro. Esa es una magia y sí podemos hacerlo. Sí podemos cuando entendemos que al centro van los niños y que hay metodologías activas, que yo no soy la maestra que sé, sino soy la guía que va Exacto. desarrollando en cada quien el deseo de aprender, el deseo de preguntar, Ujú. el, ay, ya entendí, qué rico se siente, Sí. ¿no? Cuando dices, me cayó el 20, se me Ajá, prendió un poco. Y cada ajá, quien tiene derecho a vivir eso. Juanito claro. con síndrome de Down tiene derecho a vivir eso. Claro que si le doy la naranja se la va a comer, entonces lo primero que va a hacer es, la vas a partir la mitad y sí, ayúdame a repartir las naranjas al final. Puedo pedir de tarea, traiga una naranja y las Claro, partimos en medios, en cuartos, en octavos y él las puede repartir siempre y cuando reparta todo y lo represente, entonces ya después comemos, ¿no? La naranja. Es decir, vamos creando la interacción entre esto es lo que, ¿qué voy a enseñar y cómo lo voy a presentar para que todos lo alcancen? ujú, ujú. Experiencia que me encanta platicar de cuando estaba en preescolar, como maestra de Sí. preescolar, tuve una alumna con mielomeningocele. Tú me entiendes perfecto qué es eso, ¿no? Sí, pero para los que no entiendan, es un defecto que se da en la médula ósea, que es esto que tenemos todos en el centro, que lleva todos los nervios hacia todo nuestro cuerpo. Y entonces no se cierra y ella no podía caminar porque no tenía esas terminaciones nerviosas hacia Así sus es. piernas. Ajá, Y se arrastraba de pompas en el salón. No había silla de ruedas, o una familia humilde. En la carriola llegaba y ya, y de la silla yo le ayudaba a subirse a la sillita y ella aprendió a bajarse y tal. Para la posada de Navidad, pues todos fórmense a darle a la piñata. Y mi instinto maternal fue de agarrarla para alcanzar a la claro. piñata en los, ¿no? No le gustaba a Miriam que la cargaran. Es cuando la agarro me dice, no maestra, mejor bájame la piñata. Exacto, Pues la puse en el suelo, bajamos la piñata y todos cantándole y Miriam dándole a su altura. claro, Eso es una verdadera educación inclusiva. así Bajar la es. piñata del aprendizaje a la altura que cada quien necesite. Unos la necesitarán aquí y otros acá y otros acá. Ahí entra el de Exactamente, aptitudes sobresalientes, y entra el de síndrome de Down, y entra Juanito que es tímido, y entra exacto. Pedrito que es muy hablador. Todos. Y es que ese es el punto de la palabra discapacidad, porque en realidad la discapacidad la da la sociedad. O sea, si, como lo que te pasó a ti, ¿no? O sea, si ella tuviera una silla de ruedas y toda la escuela estuviera adaptada para que la movilidad fuera muy accesible, no tendría una discapacidad motriz. No, Y exacto. sucede lo mismo con la discapacidad intelectual. Hay maneras de hacer que ese conocimiento llegue y entonces en ese momento se rompe esa cadena de discapacidad. Ya no existe. Son las barreras, las famosas VAPS, barreras Ujú, de aprendizaje y la participación que enfrentan las personas con discapacidad, ujú. pero no están en las personas, están en el entorno. Así es. Así Y es. nuestra tarea es minimizar esas barreras pedagógicas, organizacionales, arquitectónicas, políticas, de Así es. evaluación, ideológicas, Esa culturales. es tarea de cada uno de nosotros, exacto. Oye, y porque también esta es una pregunta, bueno, creo que si no fue diaria, fue casi diaria en la consulta.
cuando van a entrar a una escuela, los niños, o cuando van a cambiar de un grado a otro, siempre se preguntan las mamás, ¿lo debería de llevar a un CAM, a un centro de atención múltiple, o puede ir a la escuela con su hermanita? O sea, tú cómo crees que deberían de los papás tomar esa decisión? ¿Qué sería lo mejor? Oye, es muy difícil de contestar en forma general, Sí, sin yo conocer sé. el entorno. Sí, Lo que yo les digo, es una pregunta muy frecuente en nuestros alumnos, es la mejor escuela es donde haya una maestra comprometida con conocerlo, sí. conocerla, cómo es que aprende, qué necesita, qué le gusta, con capacitarse, si no sabe algo, pues que se capacite en un método. Por ejemplo, hoy cerramos el curso de método troncoso, ¿no? Ay, padre, sí, ese nos Maestras de encanta para Colombia, síndrome de Down. Sí. así. Había maestras de Colombia, de escuela especial, de escuela regular, de México igual, así, de distintos estados. Entonces, la mejor escuela para tu hijo, para tu hija, es aquella donde hay una maestra comprometida con él o con ella. Ujú, ujú. Entonces, a veces es un CAM, a veces es una escuela regular. No, no hay una receta. Lo ideal es que sea la escuela regular, lo ideal. ¿Por Sí. qué? Porque al estar en una escuela regular hay mucha mayor variedad de estímulos, hay una Ujú. riqueza de humana, de diversidad. Y en el CAM también hay, pero digamos que en el CAM, por ejemplo, en un aula hay 10 niños y uno solamente es el que tiene lenguaje, comunicación de habla, ¿no? Otros son gestual o así. En la escuela regular todos. Entonces, Exacto. pero hay niños que de verdad no pueden con la escuela regular, no porque no tengan la habilidad, sino porque el entorno presenta muchas barreras para ellos. Ujú. Un grupo muy grande, una maestra que no cree y que no tiene expectativas adecuadas para este niño o Sí, niña, que sí, en dice, lugar de un ¿te espacio de sientes también? tranquilidad Sí. y de alegría, se vuelve un espacio de frustración. Ujú. Entonces, mira, si de verdad no hay una maestra que pueda capacitarse o que quiera, esté dispuesta a aprender cómo enseñarle a Juanito síndrome de Down en la escuela regular, y si está esa maestra en el CAM, pues es mejor que vaya al CAM, Sí, porque calentar un lugar, una banca, no es educación inclusiva, exacto. pero también, y sí hay cada vez más maestras que creen en ellos en la escuela regular. Así es. La diferencia la puede hacer una buena maestra de apoyo, una buena maestra de USAER, de UDEI, que así se llaman en México estas unidades de apoyo, Sí, puede hacer la enorme diferencia para que ese niño en una escuela regular pueda acceder a la lectura y escritura con un método adecuado y trabaje en forma colaborativa con la maestra de grupo para ajustar materiales, exacto. ponga expectativas para que tenga éxito en el día a día en la parte de matemáticas, de lectura, de escritura, de hábitos, de habilidades para comer, para formarse, para respetar turnos. Exacto. Puede ser modelo para los compañeritos y hacer trabajos en equipo. Entonces, Ujú. es muy rica la educación inclusiva en una escuela regular si es bien llevada, si hay Exacto, maestros. exacto. Que ese es el ideal. O sea, el ideal es una sociedad que entienda que todos los individuos tengan la condición humana que tengan, vienen a aportar. Y Ujú, entonces ahí se rompe no sé, estos vidrios a través de los que vemos a veces la discapacidad como algo muy ajeno a ti y algo que debería quedarse en un lugar restringido, llámese CAM, llámese su casa, ¿no? ujú. Y entonces entra y es parte de la sociedad y es parte del día a día, pero como decimos, ¿no? O sea, quitando estas barreras que ya tiene, Minimizándolas al menos. minimizándolas al menos, exacto. Oye, ¿y a partir de qué edad sería lo ideal para las personas con síndrome de Down en específico, pero bueno, en general? ¿A partir de qué edad deberían de ir a la escuela?
la realidad es que entre más pequeños mejor, si hay Ujú. buenos ajustes y si hay un personal comprometido y capacitado, y se va cerrando la pirámide, o sea, es fácil que las admitan en un preescolar y luego en primaria, bueno, y luego en secundaria, híjole, y luego en prepa llegan uno o dos, Ajá, pero, pero tienen derecho. O sea, exacto. sí pueden cursarlo, pueden llegar a la universidad con buenos apoyos y ajustes a carreras que les facilite, de acuerdo a sus habilidades y su personalidad, si desde pequeñitos se les fue apoyando y desarrollando todo su potencial. Sí, 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 sí. Esto está muy, muy padre porque a veces pensamos, o bueno, los papás piensan que es como, no, hasta la primaria, hasta que, o sea, como que lo van empujando lo más que pueden y esto es más por miedo, ¿no? O sea, Ujú. como que los papás a los que nos enfrentamos, seguramente también a ti te pasa, Adri, que tienen mucho miedo de lo que vaya a suceder, ¿no? Es que, ¿qué tal que lo molestan? ¿Y qué tal Le hacen bullying que, sí, constantemente. sí, Sí, no, el mundo es uno, no hay mundo especial y mundo regular. exacto, Entonces, exacto. la sobreprotección también a veces limita mucho. Y Sí, el y miedo, es violenta. el miedo es de uno como papá y como mamá, no es Sí. de los niños. Y Entonces, ojo, es un miedo hecho cuando tú eras chiquito, que eso ujú, fue hace años. Ya los años. niños de ahorita no se parecen. No. O sea, en la escuela de mi hijo hay niños con autismo y es un niño más, ¿sabes? O sea, no hay una distinción. Sí. Sí, sí, acabo de estar en Colombia, en Bogotá, y fui a un colegio público que tiene 1,000 alumnos y tiene, Wow. eh, es la escuela que más alumnos con discapacidad del trastorno del espectro autista tiene en Bogotá capital. Y ahí van a la escuela de acuerdo a donde viven. Entonces, Sí, hay familias que se han mudado de colonia para poder ir a ese colegio wow. por la buena calidad educativa que reciben en ese colegio y tienen también con síndrome de Down. Y le preguntaba al director, ¿y cuál es la clave del éxito? Y tienen mucho migrante venezolano ahora con la crisis de este país. Sí, sí, Y dice, la clave es realmente valorar la diversidad y convertirla en un reto y en una riqueza exacto. y no en Qué un problema. hermoso. Uh-huh. Qué Y hermoso verlo así. fíjate, por ejemplo, hicieron, me encantó, tienen en los pasillos fotos de situaciones de aprendizaje donde se nota la inclusión. Entonces, están los niños comiendo juntos, con y sin discapacidad, haciendo un bailable juntos en la clase de danza, eh, jugando fútbol juntos. Y son fotos, y hay una galería de fotos enorme que hicieron una exposición de fotos de la inclusión del colegio, Ujú. invitaron a la comunidad, ¿no? A ver, Qué padre. y frases en los, o sea, no se reduce al 3 de diciembre ni al 21 de marzo. Claro, Hay que estar sembrando siempre y sí, hay que resaltarlo siempre. sí, sí, porque es el día a día. Ujú, ujú, ujú. Exacto. Oye, qué hermosa plática, Adri. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido una de las pláticas más enriquecedoras de este podcast y espero, y creo que así va a ser, va a ayudar muchísimo a nuestra comunidad a estar más informada, a saber a dónde acudir si es que necesitan un poco de más ayuda en casos especiales, Con mucho gusto. pero qué orgullo saber que eres mexicana, que estás súper metida con Red Down. De verdad, qué padrísimo haberte conocido, Adri. No, feliz, feliz de hacer comunidad. También qué lindo conocerte, Ale. Oye, ¿y con qué frase te gustaría que se quedaran las personas que van a escuchar esto? ¿Con qué frase? Pues creo que esa del director del Colegio de la República Bolivariana de Esa es Venezuela, una gran, sí. la, la riqueza de la diversidad es algo que nos atañe a todos. O sea, Ujú. ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Entonces, en lugar de
hoy me toca este niño este año con síndrome de Down, ¿qué hago con él? Decir, maravilloso que me toque este niño con síndrome de Down, porque me va a dar la oportunidad de aprender cómo trabajar mejor para todos, Sí, cómo trabajar. Este método que es para este niño me va a servir también para 5 más. exacto. Esta forma de entender las fracciones les va a servir a 20 más, los va a motivar a 20 más. Entonces, ver cómo esa ventana es como hacer una maestría humana en Sí, desarrollo humano, ¿no? sí, Entonces, con eso me quedaría, la diversidad nos enriquece a todos. así Hacer es, la diversidad como una riqueza. así es. Y ahí se rompe todo, se rompen miedos, se rompen prejuicios, se rompe ay no, es que hasta para allá, es que se me va, ¿no? Que no se rompen miedos, pero hay que aprender a caminar con los miedos. No Sí, es inherente, o sea, me da miedo porque no me gusta sentir que no puedo, no me gusta sentir que no sé, pero hay que claro, caminar con los miedos, hay que abrazar los miedos así y hay que es, avanzar con ellos y hacer equipo. me encanta, sí. Oye, ¿y dónde te podemos encontrar? Ahorita felicidades porque The Click cumple 15 años esta semana. Sí, ¿Dónde te podemos encontrar a ti o a The Click? Platícanos. en redes sociales estamos como de Click Inclusión, ¿Ok? tanto en Facebook como en Instagram, como en TikTok. Y en la página www.declic.com.mx, declic quiere decir detonador en francés. Entonces sí es Ok. importante que le pongan el MX porque si no les va a... En francés la página. Perfecto. Ahí nos encuentran y feliz, feliz estamos todo el tiempo compartiendo materiales, estrategias, hacemos pequeños reels de compartir así a distintas experiencias de mamás, de maestras, etcétera, y creando comunidad con ustedes también. Ujú. Padrísimo, Adri. Pues muchísimas gracias. Fíjate que algo importante, Dime. no, no quiero dejar de irme, dejamos de lado muchas veces como maestras el pedir a los papás que hagan un examen de ojos, de oídos y de tiroides. Y Importantísimo. aprovecho para decir a mis colegas, no lo olvidemos porque le echamos la culpa a la discapacidad y a veces la diferencia es media pastillita al día para que ustedes como médicos Sí. son muy O buenos. unos lentes o un O un aparato lente de para audición. condición. Exacto. Ajá. O quitar el tapón que se les Exacto, de cerumen. Ajá, ajá. queda es el aparato, ¿no? Entonces, que no Sí, olvidemos la revisión al menos una vez al año, cada 6 meses, porque se nos olvida. Mientras no esté enfermo, no van al doctor. exacto. No tenemos esa política de prevención todavía muy metida acá en México. Sí, hay que hacerlo. Ujú. Exacto. Tanto ellos como nosotros, como todo el mundo, ¿verdad? Exacto, sí. Y algo importante que ahorita dijiste y me gustaría también mencionarlo antes de irnos, es que no todo es la discapacidad intelectual. O sea, no que un niño no sepa respetar autoridad, no que un niño no sepa sobre límites, no que un niño tal vez, no sé, tenga problemas conductuales, etcétera. No todo es achacable a la discapacidad intelectual y no todo debería de ser, ay, es que tiene discapacidad intelectual, No, para déjalo, nada. Primero para es niño, nada. primero es niño, Exacto, niño, y luego viene la discapacidad. Entonces hay que educar. exacto, exacto. Ay, muchas gracias, Adri. Y Qué hay que aprender a padrísimo educar. No cierre. nacemos sabiendo cómo Así educar. es, así es, pero nadie, o sea, no hay ningún manual ¿No? de cómo ni ser papá, ni ser maestro, ni ser nada. No, maestro sí hay que estudiar, pero Pero papá sí lo hay que que... voy es, o sea, individualizarlo. Sí, O sea, claro. siempre te vas llenando, ¿no? O sea, no hay un robot niño que piense No, igual que todos no, los demás. sí, exacto. De eso nunca nos graduamos, Ale. Siempre el niño nos está enseñando algo. Así es, así es. Qué gusto, qué padrísimo. Y muchísimas gracias por estar aquí, Adri. No, feliz, feliz de estar haciendo comunidad con Así Paita. es. Ujú. Bueno, pues un Muy abrazo. bien. Bye, Adri. Ahí estamos en contacto. Órale. Hasta luego. Hasta luego. Esperamos que la información les haya servido y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico.
También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándanos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.